ya estamos grabando. Vamos a hacer algo en Inventor otra vez. Esta vez vamos a trabajar con un análisis de tensiones bastante sencillito, no vamos a hacer nada complejo. Le damos a pieza, vamos a generar primero una figura. Primero hacemos el boceto, vamos a hacer un rectángulo, simplemente vamos a hacer una especie de viga. Vale, hacemos un rectángulo ahí tranquilamente, le vamos a dar aquí 500 milímetros y aquí 250. Casi lo clavo. Vale, perfecto. Terminamos el boceto, rápido, lo extruimos. Vamos a dar 5000 milímetros, por ejemplo. Ahí estamos. Ya lo tendríamos. Y ahora vamos a vaciarlo por dentro, porque si es macizo resiste mucho más. Y para que veamos un poco cómo funcionan las deformaciones y tensiones, vamos a vaciarlo. Bien, si os fijáis bien, le damos aquí a la herramienta de vaciado. Ya nos selecciona el 3D que él detecta. Y lo primero que nos dice es que marquemos un grosor. Nosotros vamos a marcar 20, porque si le marcamos solamente de grosor... De grosor 1, pues queda sumamente fino, ¿no? Os fijáis bien ahora mismo, si lo aceptáramos, ya nos va a hacer el vaciado por dentro, sin que nosotros lo veamos, pero por dentro va a estar vacío. Pero al final yo quiero también que se vean las caras, para que se vea el vaciado, ¿vale? Aquí y aquí. Ok, aceptamos, ya lo tendríamos, si os fijáis bien. Estaría hecho. Y ya tendríamos la pieza. Para irnos a tensiones, este vídeo va a ser un poco más, a lo mejor más corto, porque simplemente va a ser un análisis de tensiones sencillito. No nos vamos a meter por ahora en nada complejo. Si os fijáis bien, para las tensiones ahora mismo, lo que tenemos que hacer aquí directamente es irnos aquí. No tenemos ni que salirnos directamente del dibujo, simplemente aquí, análisis de tensiones. Le damos a crear un estudio, porque si no, no nos deja hacer nada. Primero tenemos que crear el estudio para que le ponga un nombre en concreto. Nosotros lo vamos a poner test 1. Ok. Aceptamos, evidentemente. Análisis estático. Tened en cuenta que el análisis de tensiones que vamos a hacer es estático. No vamos a hacer. Tenemos los análisis dinámicos estáticos. No vamos a hacer otro tipo de análisis y no vamos a tocar nada por ahora del tema de contactos. Porque prefiero que veamos más en concreto los siguientes, porque al final es un poco. Es la manera que más o menos puedes hacer algo rápido, sencillo, y lo puedes ver. Al final, sobre todo, gusta mucho ver que lo que estás haciendo en el dibujo tiene una aplicación y se puede ver, ¿no? Puedes ver la deformación, puedes ver las tensiones máximas. Bien. Lo siguiente que ya nos ha generado es un árbol, aquí, de puntos que él considera que son necesarios. Primero, la pieza, ya la tendríamos. Lo segundo es un material. No se deforma igual un PVC que un acero. Entonces, lo siguiente que nos va a pedir, y con razón, es el tipo de material. Nosotros vamos aquí a material o pinchamos aquí 2 veces, como queramos, y nos pone que es genérico. El genérico no nos vale porque no sabemos ni el límite elástico del material, ni nada, ni su dureza. Entonces nosotros directamente vamos a seleccionar un acero, el inoxidable. Para cargarlo, veis que aquí no está, lo cargamos aquí, flechita, ya se carga, ahí ya lo tendríamos. Si os fijáis bien, ha cambiado lo que sería la apariencia. Eso significa que ya se ha aplicado, que ya es de acero, aceptamos, y ya lo tendríamos. Ya tendríamos el material. Aquí no lo pone, ¿vale? Acero inoxidable. Ahora, si nos fijamos bien, ¿qué es lo siguiente que nos pide? Restricciones. Al final, cuando vamos a aplicar cargas, necesitamos saber qué restricciones tenemos. Porque si aplicamos una carga en un cuerpo que está completamente sin restricciones, pues el cuerpo se va a caer y nunca, al final no, se va a mover y ya está, se va a desplazar constantemente. Entonces es como si tuviéramos un cuerpo en el espacio. Pero nosotros queremos restringirle el movimiento en ciertos ejes o en ciertas caras. Entonces nosotros primero lo que vamos aquí a restricciones y vamos a fijar. Tened en cuenta que tenemos siempre que ajustarnos lo mayor, voy a decir mayormente posible, pero bueno, sí. Tenemos que ajustarnos lo máximo posible a la realidad. Entonces, tenemos dos maneras si queremos restringir esta cara. Dos o varias maneras, pero bueno, tenemos las dos que se nos ocurren ahora mismo sería o restringir todas estas aristas. Ok, aplicamos y ya estarían restringidas. O la cara completa. También podríamos restringir la cara. Ahora no me deja porque ya he seleccionado aristas, pero bueno, aquí ya me deja. ¿Veis? La cara completa. No es lo mismo, aunque lo parezca, no es lo mismo, no se comportan igual. Entonces, primero vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a hacer luego el otro caso con la cara completa. Bien. Ya tenemos las aristas, tenemos las restricciones hasta aquí. Restricción fija 1, nos la marca aquí el dibujo. Bien. ¿Qué es lo siguiente que nos piden? Las cargas. Aquí está solicitado. ¿Qué tipo de fuerzas? Entonces, nosotros primero vamos a aplicar la gravedad que afecta a todos los cuerpos. Y vamos a aplicar una fuerza. Bien. La fuerza primero que nos va a pedir son aristas, puntos o caras. Nosotros tenemos esta cara. Si la aplicamos aquí se va a ir directamente al centro. Nosotros podemos aplicar ya directamente porque lo va a generar en este eje, porque lo tiene por defecto. Pero si queremos colocarla, tú imagínate que en vez de colocarla le podemos cambiar la dirección. Pero queríamos aplicar una fuerza puntual en el centro, pero que no fuese
solamente normal a un eje, sino que fuese pues a lo mejor como un vector, ¿no? Que tuviera componente X y componente Y. Pues deberíamos de irnos aquí, a usar componentes de vector. Podríamos ponerle la fuerza en el eje X, la fuerza en el eje Y y la fuerza en el eje Z. Nosotros vamos a colocarla solamente en el Y. Como es hacia abajo, y si os fijáis bien, este eje aquí apunta hacia arriba significa positivo, hacia abajo negativo. Entonces nosotros la fuerza tiene que ser negativa. Le vamos a aplicar 5000 newton. Aceptamos. La hemos colocado justo en el centro, ¿vale? Cerramos. Directamente, si queremos, vemos la malla. Esta es la malla. La malla significa como los nodos y los puntos o las áreas en concreto que utiliza el programa para diseccionar la pieza y calcular. Nosotros no lo vamos a tocar por ahora, ¿vale? Aquí se podría cambiar, pero nosotros vamos a dejar la malla normal, porque esto es un análisis de tensiones sencillito. Simular. Lo vamos a simular y lo simulamos. Bien. Aquí ya, si os fijáis bien, aquí ya te marca una deformación. Este es el dibujo normal y una deformación enorme. Y tú dices, esta deformación no me cuadra. No me cuadra porque he aplicado una carga de 5000 newton que tampoco es tan sumamente grande en el centro. Y es una pieza larga, es una pieza con un grosor, es de acero. Luego, no me cuadra del todo. Vale. Lo primero que te muestra son las tensiones de von Mises. Son las tensiones máximas que se generan en el cuerpo. Las tensiones máximas se generan justo aquí, en los puntos de unión, ¿vale? Aquí las veis. Justo ahí. Ahí se han generado las tensiones máximas. Ok. Bien, tened en cuenta que estas tensiones máximas de 27 megapascales y justo en esos puntos van a cambiar con respecto a las restricciones que vamos a hacer luego. Hemos restringido por aristas, ahora luego vamos a hacer por caras. Quedaos un poquito con esta imagen y con 27,72 o con 27 megapascales. Ya tenemos las tensiones de von Mises. Lo siguiente que nos interesaría sería el desplazamiento. ¿Cuánto se ha deformado el material? ¿O cuánto se ha deformado la pieza? Bien, desplazamiento. Aquí lo tendríamos. ¿Cuánto se ha deformado? 4,5 milímetros aproximadamente. Bien, si tú te acuerdas un poquito del boceto, dijimos que esta cara de aquí o que esta arista de aquí, justo esta, medía 250 milímetros. ¿Cómo se puede haber deformado algo 4 milímetros y haberse deformado tantísimo? No tiene sentido. Por esto, es por la escala, el mostrar, es la escala. Lo ha ajustado de tal manera que lo exagera muchísimo. ¿Por qué lo exagera muchísimo? Para que te des cuenta rápido y de manera muy rápida de dónde realmente tienes la deformación. Si lo ajustas a real, veis que la deformación es muy pequeña. Exacto. Esta ya sería la escala real. Pero bueno, lo dejamos así para que lo veamos un poco. Lo podemos dar hasta 5, es una barbaridad como un templo, pero nada. Nosotros por defecto viene en 1, vamos a dejar así por ahora. No nos molesta. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo siguiente que vamos a hacer ahora va a ser cambiar las restricciones para que veamos un poco cómo se comporta. Quedaros 4 milímetros de deformación, tensiones de 27. Nos vamos a ir ahora a las restricciones. Las cargas las tenemos aquí. Nos vamos a restricciones. La carga la mantenemos. Simplemente la restricción la anulamos. No la cargamos. Le damos a restricciones otra vez fijas y ahora vamos a la cara completa. Ahora hemos restringido toda la cara. Aplicamos y directamente simulamos. Porque no hemos cambiado nada más. Si os fijáis bien, la distribución de tensiones es un tanto distinta. No difiere tanto porque las tensiones máximas las siguen localizando prácticamente en la misma zona, ¿vale? Es el punto de unión que es donde deben de estar. Pero la distribución de tensiones es bastante distinta, sobre todo en esta parte de acá, ¿vale? Si os fijáis bien, aquí hay una distribución de tensiones bastante alta toda esta zona y antes no existía. Y aquí, ahí también la tenemos ahí abajo. Bien. Si os fijáis bien también, lo más interesante es que se ha reducido bastante las tensiones máximas. Ahora son de 17 y antes era de 27. Hemos bajado 10 megapascales. Lo hemos bajado una tercera parte. Que es bastante. O casi una tercera parte. Y el desplazamiento es prácticamente el mismo. No ha afectado tanto, pero sí que ha afectado a las tensiones. Pues ya que hemos tocado las restricciones en este punto. Entonces, afecta bastante la manera en la que hagamos las restricciones a el cálculo de tensiones. Y recordad que el cálculo de tensiones es importante porque dependiendo de la tensión máxima, sabes si se te va a romper o no se te va a romper el material. También lo calculas con la deformación, pero bueno. Ahora mismo ya sabemos cuál es la deformación de este material con esta carga en concreto junto con la gravedad. Vamos a cambiar algo. Vamos a cambiar, por ejemplo, la fuerza. Vamos a dejarlo tal y como está la restricción, pero vamos a cambiar la fuerza. La fuerza antes la hemos aplicado en una cara y la he aplicado en el centro. Ahora vamos a aplicar una fuerza, pero la vamos a aplicar en punta. Y no es lo mismo aquí que aquí, porque el momento que genera es relativo a la distancia. Entonces, mientras más distancia con respecto a la parte fija, las tensiones aquí acumuladas van a ser mucho mayor, ¿vale? Y la deformación evidentemente aquí va a ser mayor. Aplicamos aquí, ya tenemos esta cara, o sea, ya tenemos esa arista, y nos va a aplicar una fuerza en ese sentido, no lo queremos. Nos vamos acá y le metemos una fuerza negativa, porque es el eje que queremos, en el eje Y, evidentemente, hacia abajo. 5000 newton.
Ok. Simulamos directamente. Ya lo tendríamos. Ahora tenemos dos fuerzas, la gravedad y 5000 newton que le hemos metido en punta. Si os fijáis bien, las tensiones han variado. Ahora las tensiones son mucho mayores. Por eso os decía que antes teníamos 17, ahora tenemos 22. No son excesivamente mayores, no son del doble, pero son mayores. Y el desplazamiento también ha aumentado. Estábamos en 4,5 y ahora estamos en 6. ¿Por qué? Evidentemente porque la carga... No es lo mismo aplicar una carga en un voladizo en el centro de la viga que en el extremo. Entonces por eso te genera más deformaciones y evidentemente más deformaciones también significa más, se traducen en más tensiones. Ok, ya tenemos más o menos claro para aplicar fuerzas puntuales. También podríamos aplicar presión, una presión en toda la pieza, que lo podemos hacer y vemos cómo se comporta si queréis. Simplemente lo que voy a hacer va a ser borrar la fuerza, la suprimo, dejo la gravedad. Y lo que voy a hacer va a ser fijar, he fijado esa cara. Ahora sí, giremos aquí un poquito, nos vamos a esta cara que no está fija, la vamos a girar aquí y hacemos un empotrado de la pieza por los dos lados. ¿Vale? Ahora está restringida por ambos lados. Y ahora, en vez de aplicar una fuerza puntual, vamos a aplicar una presión aquí. ¿Ok? Y la presión va a ser, la presión se da en megapascales. Vamos a aplicar una presión de 10 megapascales. A ver qué tal va. 10 megapascales, ¿vale? Y ahora cogemos, simulamos, ejecutamos y vemos cómo se comporta. Ahora veis que las tensiones se acumulan justo en los dos puntos y la deformación máxima es en el centro. Hemos pasado a tener una tensión máxima de 5000 megapascales y el desplazamiento máximo hemos pasado a tenerlo de 172 milímetros. Es una barbaridad. Tener en cuenta que he metido una cantidad de megapascales enorme. Entonces tener en cuenta que sí que se partiría prácticamente el material. Entonces simplemente para que veamos un poquito cómo funciona. Bien. Más cositas. Vamos a aplicar un momento para que veamos también cómo funciona. Bien, quitamos este. Vamos a quitar la restricción segunda, que no nos interesa. Suprimir, ¿vale? Y ahora aplicamos un momento. El momento lo tenemos que aplicar con respecto a un eje. Siempre lo aplica con respecto al centro. En este caso lo aplicamos ahí. Metemos un momento. Tener en cuenta que el momento sea en newton milímetro. Lo aplicamos un momento de 5000, por ejemplo. No cambia mucho tampoco cómo se va a deformar la pieza. Ni las tensiones tampoco va a variar excesivamente. Ahí la tendríamos de 11. Va a ser menores, evidentemente. Estoy aplicando un momento. Y el desplazamiento. Fijáis bien, se ha reducido bastante. En realidad, si aún aumentar el momento por la situación en donde lo tengo, digamos que el aumento era de 5000, le vamos a meter 10.000, el doble. ¿Aceptamos? Si lo simulamos, no va a variar mucho. ¿Veis? Las tensiones siguen siendo iguales y el desplazamiento sigue siendo igual. Es el mismo, no varía nada. Ok, perfecto, pues ya lo tendríamos. Hemos visto un poquito cómo funciona un análisis de tensiones sencillito. Y para que veáis algo chulo, bueno, simplemente luego podéis generar el informe. Pero para que veáis algo chulo, un poquito, aquí podéis hacer la simulación de cómo se comportaría. Y ahí lo tendríais, ¿vale? Para hacer algún tipo de presentación o algo siempre queda bien. Es muy básico, tampoco me quiero meter en mucho. Es cierto que tampoco hace bastante tiempo que no hago este tipo de cálculos, entonces tampoco quiero meterme en muchos embolados por si acaso luego digo algo mal, que puede ser. Si todo el mundo, el que tiene boca se equivoca, entonces puede ser. Entonces tampoco quería meterme en demasiados embolados con eso. Lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado, es bastante sencillo, bastante básico, pero iremos avanzando, iremos aprendiendo más cositas. Lo dejamos por aquí, hasta luego.